Bienvenidos todos a esta segunda sesión de la línea de desempeño clínico. Para mí es un orgullo y es infinitamente satisfactorio ver cómo realmente la calidad ha venido migrando a lo que es fundamental, y es lograr generar valor para el paciente, y valor es que tanto nosotros podemos garantizarle o hacer todo lo posible para que nuestros pacientes reciban y logren esos objetivos de tratamiento. Eso es desempeño, ¿cierto? Y cómo logramos además recoger cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, y logramos generar unos procesos de atención que realmente respondan a eso. Creo que eso rompe el paradigma, ver el paciente, poder demostrar con hechos y datos que lo que hacemos en el mundo real es comparable con lo que hacemos en la evidencia, o con lo que encontramos en la evidencia. Creo que lograr cruzar esa brecha es lo que realmente empieza a hacer que las organizaciones se diferencien por calidad, y que empecemos a subir esa escalerita que nos mostraba la doctora Teresa en esta mañana, y cómo partimos de estructura, cómo afianzamos una cultura de procesos, pero siempre hay un más allá, y el que nos va a dirigir a ese más allá es el paciente, y el desempeño clínico creo que nos da la línea, ¿cierto? Y entonces, pues es para mí súper satisfactorio saber que estemos hablando de ese tema acá. Y en esta sesión, pues tengo aquí sentado al lado mío para hablar de gobierno médico para el desempeño clínico. Desde la OES siempre hemos estado convencidos de que eso es importante, y cuando hablamos de gobierno médico hablamos de liderazgo, ¿cierto? Cómo realmente el gobierno clínico y el gobierno médico debe englobar algo que es fundamental para hacer esos procesos de transformación, que es el empoderar a nuestros líderes clínicos, que son además los responsables de ese proceso de atención en el mundo real. Y creo que es un elemento fundamental para hacerlo. Y tenemos en este panel a uno de esos líderes, ¿cierto? A alguien que realmente durante muchos años ha trabajado en el sector salud, en muchas empresas, como muchos actores, para lograr realmente afianzar eso que es el liderazgo en las organizaciones. Entonces nos acompaña, pues nada más y nada menos, ¿cierto?, que el doctor Iván Darío González Ortiz. Creo que aquí la única que necesitaba presentación era yo, porque usted, creo, doctor, que no necesita mayor presentación. Todos lo conocemos, él es médico, cirujano, tiene una maestría en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, pero sobre todo durante 20 años ha trabajado en muchas empresas haciendo esto, ¿cierto? Cómo lograr no solamente administrar la salud, sino cómo realmente lograr que las organizaciones en ese proceso de gestión haga ese ejercicio de transformación. Además de eso, ha sido un académico, ha sido profesor, y en el 2018 pues fue viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, o sea, creo que escaló, ¿cierto? Y ministro de Salud encargado hasta marzo del 2020. ¿Por qué es importante que el doctor Iván Darío González nos hable de este tema? Porque creo que lo ha vivido desde muchos actores, lo ha vivido desde el microsistema, ¿cierto? Desde las organizaciones, desde una organización como lo es la Fundación Santa Fe, desde organizaciones como fue Javesalud IPS, pero también desde el MESO, cómo esas organizaciones se articulan con otros actores para lograr obtener esos resultados de desempeño clínico, y en el macrosistema, ¿cierto? O sea, cómo realmente en ese ecosistema para generar modelos exitosos. Creo que usted tiene la visión
de todos los niveles que se necesitan para que la transformación se dé. Y cuéntame, si realmente lo que usted ha visto es que el gobierno clínico es una de las piedras angulares y es uno de los elementos fundamentales para lograr generar resultados para el paciente. Y voy a tomar las palabras porque me encantaron las palabras del doctor Aguirre, y es generar control entendido como el alcanzar el propósito del proceso de atención. Y el propósito del proceso de atención es lograr impactar los resultados de salud que son importantes para el paciente. Entonces, no, sin más, le doy el micrófono porque creo que usted nos puede contar ese panorama. Pues Luisa, muchas gracias. Dice, ¿qué puede decir uno después de esa introducción hecha por la persona que le enseñó a Teretono, Andrés? O sea, eso. Pero muchas gracias, usted es muy generosa. Yo la verdad siento mucha felicidad de estar hoy acá, por muchas razones. La primera es porque esto es un auditorio donde hay muchas caras, amigas, personas cercanas, queridas, que han estado durante muchos años liderando y trabajando en esto. Lo segundo, porque estamos acá, después de una pandemia tan dura, después de estar lejos. A mí me ha costado trabajo aguantarme los abrazos, los picos, las manos. Siento profunda emoción de estar acá. Y lo tercero, porque creo que lo que ha hecho la OES al convocar a todo este grupo de personas para hablar de atención centrada en el paciente hace realmente la diferencia. Yo creo que hoy estamos partiendo hacia un nuevo concepto y eso es lo que nos tiene contentos de estar acá. Nosotros partimos de dos definiciones, una hecha como por el equipo de Gresa, al que le quiero agradecer mucho por ayudarnos a armar esto. Y antes de entrar, quiero contar dos cosas muy rápidas. Hace cerca de 7 u 8 años estuvimos con Teresa y con Adolfo en un foro del IGI. Y para mí fue un hito transformacional estar con ellos, viéndolos en ese mundo y oyendo a Donald Berwick hablar de calidad. Y lo segundo es que tuvimos un almuerzo con Tere hace un par de meses para hablar de esto y terminamos totalmente contentos. Entonces, esta mañana oyendo la conferencia de Teresa, yo decía, ya no es necesario hacer esta, porque ya dijo todo lo que íbamos a decir. Pero la hacemos desde la idea de repetir y repetir para empezar a afianzar un concepto y ojalá que algunos puedan sembrar esta semilla de pensar distinto hacia adelante y empezar a revolucionar la forma como nos paramos de cara a las personas que atendemos cada día, no a los pacientes, a las personas. Hay dos definiciones ahí, Luisa, la de desempeño clínico, que es un modelo de gestión para definir estrategias, evaluar procesos y equipos con el fin de alcanzar estándares superiores de calidad y mejores resultados. Y hay otra definición adaptada o adoptada de Plaintree, en donde la atención humanizada es desarrollar la atención en salud de la forma que mejor funcione para el paciente y su familia. Y si pudiera dar dos mensajes sobre este slide, diría, no es solo para algunos, es para todos, para las entidades públicas. Esta mañana, no sé si está acá, tuve la oportunidad de encontrarme con una persona y cuando estábamos preparando esta presentación con María Isabel y con Julie y con Mariana y con todo el equipo, ahí está Diana, yo les decía, es que no pueden ser solo unos, tienen que ser todas las públicas, el hospital de Pitalito. Y lo dije 10 veces y me encontré a Diana esta mañana, directora del Hospital Departamental de Pitalito, que fue uno de los que visitamos con Juan Pablo y nos cautivó porque se centraba en el paciente. Pero me acuerdo del de Nemocón, del de Duitama, del cancerológico, que hacen unos esfuerzos enormes. Pero también están las privadas, y hay varios tipos de privadas. Las privadas con ánimo de lucro que han venido evolucionando, y me encontré con Alejandro González hace un ratico y oímos a Carolina, y están tantas privadas con ánimo de lucro y están las privadas sin ánimo de lucro, y acá está Andrés, que yo diría enarbola la dirección de uno de los mejores hospitales del mundo desde Medellín, y esta mañana vimos a Henry, estaba Santiago y está Juan Gabriel y Valle de Lili y tantas otras sin ánimo de lucro, Carlos, que hacen realmente de esto su día a día y su pasión.
Y por supuesto están los hospitales integrados verticalmente, que hacen parte del sistema y que también han hecho un esfuerzo enorme. ¿Cuántos ya se han ido acreditando? El Policlínico, la Reina Sofía, y han seguido avanzando en eso. Y están las de objeto social diferente. Es decir, esto no está fragmentado, esto es para todo el mundo. Y si yo pudiera dejar un mensaje es ese: no importa si uno está en Pitalito o en Medellín o en Barranquilla o en Cartagena, todo el mundo debe trabajar alrededor de la atención centrada en la persona y desarrollar modelos de gobierno y desempeño clínico para llegar allá. Y el segundo mensaje es generar valor, y eso es fundamental, generar valor en salud. Y por eso quisimos traer entonces la mirada de valor. Ya ustedes vieron estas definiciones de TER esta mañana, pero el valor debe definir el marco para la mejora del desempeño en el cuidado de la salud. Es desde el valor que actuamos. No actuamos por actividades, no hacemos apendicitis, no hacemos trasplantes, no hacemos reemplazos, no hacemos consultas ni pruebas de laboratorio. Actuamos para generar valor en personas que están al otro lado o acostadas. Y ahí hay unas definiciones. La más antigua probablemente de Don Abedian, después más adelante la de Porter. Y todas esas definiciones han ido consolidando el momento de llegar a crear valor. Sin embargo, quisimos traer la que más nos gusta, la que más nos compromete, y es la de Donald Berwick y el Instituto de Mejoramiento de la Salud, de la calidad en salud y del cuidado de la salud, porque esa triple meta sigue siendo genérica, sirve para todo. No importa si yo estoy parado en un asegurador o en un prestador o en una farmacéutica, en un hospital público, en un hospital privado, debo buscar los mejores desenlaces posibles para las personas. Debo hacerlo satisfaciendo las expectativas de las personas y debo hacerlo con un criterio de razonabilidad y sostenibilidad futura. Y ese elemento permite pararse en cualquier parte más allá de cualquier definición. Entonces, por eso vamos a usar ese marco. Y ese marco, al final, lo que nos dice es: perfecto, yo estoy en un quirófano, estoy en un consultorio, estoy en un puesto de laboratorio, estoy en un área de terapia. ¿Cómo la organización desarrolla todo para que pase eso allá en el día a día, en paciente a paciente y persona a persona? Y creemos que la respuesta es la estrategia. Y la estrategia es la disciplina que consiste en optar por las alternativas genuinas para alcanzar el propósito de la organización. Yo debo tomar decisiones para poder llegar a mi propósito, a mi misión. Esa definición es de Alejandro Salazar, ustedes lo conocen. Yo creo que el mejor estratega que hay en Colombia y uno de mis profesores en estrategia. Y trajimos dos marcos para aterrizarlo en la organización. Un libro famoso, Playing to Win, la historia de un decano y un expresidente de una compañía, digamos, de consumo masivo, que se unen para transformar la estrategia y se hacen 5 preguntas que hemos adaptado. ¿Cuál es la aspiración nuestra como organización para crear valor? ¿Dónde queremos crear valor? ¿Cómo queremos crear valor? ¿Qué capacidades tenemos para hacerlo? ¿Y cuáles nos hacen falta? ¿Qué sistemas tenemos para hacerlo? ¿Y cuáles nos hacen falta? Esas 5 preguntas, desde una junta directiva, desde un consejo directivo, son las preguntas correctas para que logremos fluir desde un propósito superior hasta la toma de un laboratorio clínico a las 6 de la mañana en alguno de los puestos de toma. Esa es la respuesta que deben buscar las organizaciones. Y quisimos traer además algo relativamente antiguo, que es la estrella de Galbraith. Y fíjense que esa estrella de 5 puntas recoge los elementos centrales de lo que pudiera ser el día a día de las organizaciones. Si yo tengo claro cuál es mi propósito superior y he tomado decisiones para eso, no importa, Diana, si estoy en Pitalito, o si estoy, Francia, en Queralty, o si estoy en Imbanaco, si estoy en el Pablo Tobón, no importa. Lo que importa realmente son mis decisiones para generar valor y cómo empiezo a organizar mi estructura, mis capacidades, cómo pongo los incentivos y cómo organizo al talento humano para poder lograr ese propósito superior y cómo lo estandarizo. Y ahí son las preguntas fundamentales que hacemos. Entonces, una vez estamos allá,
ya hemos hablado de valor, desde cualquier organización, ya sabemos que la forma de empezar a volver tangible el valor puede ser a partir de una estrategia. Entonces, ¿cómo empezamos a aterrizar eso en el desempeño clínico y en el gobierno? Pues básicamente a partir de acá, a partir de la esencia y la estructura. Para nosotros, la esencia es el modelo médico, ese sistema que articula las políticas de la práctica clínica y el equipo médico con el objetivo de prestar atención en salud con enfoque en la atención integral del paciente para buscar esa triple meta. La esencia de las organizaciones está allí. Y perdónenme todos los demás integrantes de los equipos de salud, pero hoy queríamos hablar del modelo médico. Pero esto no descarta enfermería, terapia, bacteriología, psicología y todas las demás profesiones, todos los demás técnicos y auxiliares que hacen parte de los equipos de atención, solo que hoy nos estamos centrando en esto. Y entonces, ¿cuál es el gobierno médico? Pues es la alineación de la estructura médica organizacional, su dinámica en pro de la autonomía médica, la autorregulación y un ambiente de responsabilidad y profesionalismo. La esencia y la estructura, el qué y el cómo. Y esos elementos en tres grandes principios que son transversales al gobierno y al modelo, que son la ética, la apropiación y la transparencia. Yo no voy a hablar de ética, no voy a hablar de transparencia en este momento, pero sí quiero hablar de apropiación. Yo creo que uno de los grandes elementos es poder apropiar eso en el día a día de las personas. No puede ser de papel, tiene que ser de corazón. Entonces, habiendo pasado por estas dos, queremos hacer como un zoom muy rápido en el modelo y un zoom muy rápido en el gobierno. Y empiezo por el modelo. Hay dos tipos de conformación de modelo médico, en los extremos, un modelo abierto y un modelo cerrado, y en la mitad hay cualquier combinación que uno quiera. ¿Qué es un modelo abierto? Es un modelo donde los médicos y las médicas llegan con o sin vinculación, pero sin duda con derechos. Yo puedo llevar a mis pacientes allá. No hay subordinación laboral. La autonomía es plena para los profesionales. La autorregulación es más individual que colectiva, y ese es un clásico modelo abierto, una clínica privada en donde a mí me dan derechos por ser médico y llevo mis pacientes allá. ¿Cuál es el otro extremo? El modelo cerrado, en donde hay derechos, pero hay una vinculación con la entidad de algún tipo, donde puede o puede no haber subordinación laboral, donde la autonomía puede ser plena o limitada para los profesionales, porque la autorregulación, por supuesto, es individual, pero también es colectiva. Y entonces vuelvo al punto. Yo puedo estar, Diana, en Pitalito, o puedo estar en el Pablo Tobón, y me muevo entre esos dos extremos con la configuración que mi entidad tenga. Y eso es realmente lo primero que tengo que entender. Cómo se agrupan estos profesionales de salud alrededor de mi institución. ¿Cuáles son entonces el centro de este modelo médico? El desempeño clínico y la atención humanizada centrada en la persona o en el paciente. Ese es el centro y tiene tres grandes componentes: el cuerpo médico, las políticas de práctica clínica y las políticas de calidad. Esos son sus grandes componentes. Y se suman a la ética, a la apropiación y a la transparencia el trabajo en equipo y el enfoque en la persona o en el paciente. Ese modelo médico tiene todos los elementos para desarrollar la organización. Y salgámonos de acá, después de ver el objetivo, los componentes y los principios, y tratemos de meternos un poquito en el gobierno médico. Entonces, si yo estoy en un modelo abierto, voy a tratar de entender cómo es la autoridad individual, la autoridad colectiva y el marco de actuación. Y por supuesto que siempre hay un director médico o un subdirector científico. Hay algún tipo de autoridad individual que es principalmente administrativa. No hay una autoridad colectiva, y si yo cumplo unos requisitos,
puedo acceder a esa organización. Y si nos vamos al modelo cerrado, pues la autoridad individual pasa por un director médico, a veces por un jefe de departamento. Hay, por supuesto, una autoridad administrativa, una autoridad clínica y una autoridad de calidad. La autoridad colectiva son los comités médicos, que pues por lo menos hay clínicos, hay de calidad y hay de ética. Y el marco de actuación no son solo unos requisitos de vinculación, sino además estatutos, guías, procesos, normas, estándares y códigos médicos. Y esos elementos son los que yo debería tratar de entender en mi organización a partir del lunes para ver cómo modificar o afinar o terminar de empujar la estrategia para crear valor alrededor de la identificación de la conformación de mi organización. ¿Cuáles son entonces los objetivos, componentes y principios del gobierno médico? Pues el objetivo principal es dirigir y organizar al cuerpo médico. ¿Y cuáles son entonces sus componentes? La estructura que se defina, las guías y los estándares y por supuesto los códigos de gobierno. Todo eso abrazado por la ética, la transparencia y la apropiación, pero por supuesto y siempre con un balance apropiado entre la autonomía y la autorregulación. Y a partir de esos dos elementos, entonces hacemos como un resumen de dónde vamos. Hablamos de la creación de valor a partir de la triple meta. Hablamos que estrategia es elegir para mi organización, que es distinta a otras, pero donde todas tienen la obligación moral de generar valor en virtud de las personas que atienden. Hablamos de una atención en salud centrada en las personas e hicimos un zoom dentro del modelo médico entendiendo que es la esencia de la generación de valor y el gobierno médico que es la estructura de esa esencia. Y a partir de ahí, entonces lo que queremos, Luisa, es ir ya no de 35.000, ni 20.000, ni 10.000 pies, sino llegar al acto médico y tratar de entender cómo se puede crear valor desde el desarrollo de la práctica médica a partir de una aproximación de una historia de vida. Y eso es lo que queremos hacer en los próximos 15 o 20 minutos para cerrar esta conversación. Y lo que hemos tratado de hacer es identificar 10 reflexiones en la práctica médica, porque entendemos que el valor, la estrategia, el modelo y el gobierno deben propender por una cultura de práctica médica específica y queremos dar algunas pautas alrededor de eso. Y voy a empezar hablando de la evolución de la magia a la molécula y su impacto en la relación médico-paciente. Uno lo puede mirar por donde quiera. 6.000 años de historia desde Mesopotamia, los chamanes, pero era magia. Después vino la teoría de los 4 humores, no sé quién se acuerda de esa. La bilis amarilla, Andrés, la bilis negra, la sangre y la flema. Y todavía decimos, es que los ingleses son flemáticos. Y alcanzaron a hacer una comparación de los humores y las personalidades. Todavía decimos, es que este es un atravesado. Atravesado porque era atravilario o viris negra, ¿sí? Y eso duró muchos años y fuimos pasando poco a poco hasta que entendimos las bacterias y de las bacterias pasamos de alguna forma a entender los virus y empezó el tema de Jenner y de ahí Pasteur después las vacunas y los antibióticos y la farmacología y la tecnología y llegamos hace 20 años al genoma humano. Y a medida que nos hemos ido metiendo de cabeza en las moléculas, se nos ha olvidado que quien contiene esas moléculas somos seres humanos. Entonces es común ahora entender por qué la gente se queja. No, fui al consultorio y me fue bien, pero el médico no me miró, estaba en el computador. Fui al consultorio, pero el médico me mandó unos papeles y no me habló. Porque la relación médico-paciente se ha ido modificando y yo creo que no hemos hecho toda la reflexión que tenemos que hacer alrededor de la importancia de no olvidar quién contiene el genoma. ¿Cuál es ese ser humano que está detrás del genoma? Y hablando de historia, quiero contarles una historia
que es la historia de este niño que ven a la derecha, que se llama Julio. Julio nació en 1933, la foto que ven en el centro es la de su primera comunión, 28 de mayo de 1942. Se hizo scout y poco tiempo después entró a la orden de los jesuitas y se volvió sacerdote. Una vida que empezó en Puente Nacional, migró a Sogamoso, a Tunja, a Bogotá, en todos esos espacios. Y Julio, a partir de esa profunda fe cristiana que él expresaba, se hizo sacerdote y a partir de ahí definió su vida. Y paro acá solo para pedirles el favor de permitirme tejer esta historia de Julio mientras vamos hablando de la práctica médica. Y me devuelvo a la práctica médica diciendo, uno de los elementos centrales hoy es el conflicto de interés y debemos llevarlo a la transparencia. Yo no tengo ninguna duda de lo positivo que ha sido la relación de los médicos con la industria farmacéutica, con la investigación, con la tecnología, ninguna duda. Pero tampoco tengo duda que a veces a algunas personas se les olvida que el centro de sus decisiones son las personas que atienden. Entonces, ¿cuál es el deber moral hoy en un mundo totalmente infiltrado por la tecnología? Es que no estoy hablando de la medicina, miren lo que pasó con Facebook hace 15 días. Es un mundo donde lo único que vale es la confianza en lo genuino. Y cuando no entendemos eso podemos equivocarnos. Por eso creemos, no que el conflicto de interés sea malo y no lo estamos satanizando, no estamos satanizando las relaciones. Lo que queremos es invitar a un examen profundo de mis relaciones con diferentes grupos de interés para poder entender si alguna de ellas puede poner en riesgo la posibilidad de brindar el mayor beneficio a la persona que atiendo. Si eso sucede, hay que levantar la mano y resolverlo. Si no entendemos eso desde las organizaciones, corremos el riesgo de perder los dos elementos centrales del contrato social de hoy de cualquier organización, que son la confianza y la transparencia. Y por eso esa invitación a la reflexión. Y no es un tema fácil, pero creo que si uno lo toma sin satanizarlo puede funcionar. Y paso a un siguiente tema que es fundamental, de los procesos a los resultados. Recordemos cómo siempre nos enseñaron, Nicole, a hablar de procesos. El médico, la médica es un factor de medio, no de resultado. Y yo creo que hay que terminar de reevaluar eso. Esta mañana nos hablaron de la estandarización, nos hablaron de cómo seleccionar pacientes, de cómo gestionar los riesgos. Y ya no podemos quedarnos en el cuento de que trabajamos entre el proceso y no estamos atentos al resultado. Yo creo que debemos insistir desde el valor, desde la estrategia, en comprender que hoy debemos dar un paso más. No podemos controlar la vida. Había un profesor mío que decía, somos capaces de llevar el oxígeno a la célula y si la célula no lo toma, hasta ahí llegamos. Puede ser cierto, pero seguir pensando que ya no controlamos el resultado cuando vemos los centros de excelencia, cuando vemos cómo se han logrado ir cerrando las brechas de la variación en la atención, sería un error profundo. Y por eso las organizaciones hoy deben pensar en resultado y deben hablar con cualquier tipo de conformación de modelo en resultado. Y finalmente, el cambio del trabajo individual al trabajo en un equipo multidisciplinario. Otro cambio profundo. ¿Quién era el médico de hace 6.000 años? Era el héroe. ¿Quién era el chamán? Era el que conectaba con los dioses. ¿Quién era mi residente de cirugía en el Hospital de la Samaritana? Un señor que andaba con un kilométrico por si tenía que hacer una traqueostomía y con ampolletas de adrenalina entre el bolsillo. Y era una combinación extraña entre un superhéroe y un Latin lover que todos admirábamos. Veo risas porque algunos se acordarán de ellos. Y realmente aquí no hay superhéroes. Yo debo confesar que a mí me chocaba cuando vi en la pandemia esas fotos de los médicos vestidos de Superman, porque los superhéroes son las personas del equipo de salud. El médico toma decisiones relevantes, pero de cara al paciente, a la persona, tiene interacciones tremendamente esporádicas.
Piensen en la enfermería. La enfermería puede pensarse que toma decisiones mero relevantes, pero está de día y de noche al lado del paciente. Y a mí me ha sorprendido cómo en los cambios de turnos de enfermería de algunas organizaciones entran las enfermeras o los enfermeros en la tarde o en la mañana y dicen: buenas tardes, mi nombre es Iván, soy el enfermero de turno y estaré a cargo de usted. Y qué difícil es acordarse de ese nombre. En cambio, uno siempre se acuerda del médico o de la médica. Y dura más o menos 23 horas y 50 minutos esperando los 10 minutos de la visita del médico. Y eso se ha filtrado en la orientación y entonces se nos olvida la relevancia de la enfermería. Y seguimos diciéndole doctor al doctor y seguimos diciéndole a la enfermera Sandrita o Adrianita o Blanquita o Estelita. Y se nos olvida que aquí no hay jerarquías, aquí hay un equipo. Y creo que es fundamental romper de tajo eso y trabajar como equipo, porque ¿qué sería de una buena cirugía sin una buena enfermería? O sin una terapia física que pare al paciente para darle 3 vueltas a la cama, o una terapia respiratoria que evite que haya una telectasia, o un psicólogo que afronte un problema de salud mental, o una bacterióloga que llegue a tomar un laboratorio clínico. ¿Qué sería de una buena cirugía sin eso? Entonces no podemos olvidar este tema. Y hablando de trabajo en equipo, Julio decidió casarse. Y había gente que le preguntaba: oiga, ¿y colgó los hábitos? Y decía: no, solo me los levanté. Pues, lo cierto es que se casó, tuvo 3 hijos, una vida plena, le encantaba pasear. Solo quiero resaltar eso, le encantaba pasear con su esposa, le encantaba fumar pipa, le encantaban los paseos, los perros, y tuvo una vida profesional exitosa alrededor de la psicología y del talento humano, y la desarrolló con profunda pasión. Su último cargo fue director de talento humano de Avianca, y después se retiró y creó una empresa y empezó a desarrollar todo lo que había aprendido siendo director de talento humano de Avianca, de Colpatria y de otras organizaciones de desarrollo humano, y alrededor de eso creó una familia con sus 3 hijos, con sus perros, con sus paseos, y siempre fumaba pipa, siempre inundaba los espacios con un olor a manzana, porque traía esa pipa, ese tabaco que olía a manzana. Y tuvo una vida plena, profesional e importante. Y fue además un gran humanista, una persona que, habiendo salido del sacerdocio, entendió la sensibilidad humana. Y por eso quise traer entonces este otro pedazo. ¿Qué es eso? Es cómo vamos a migrar de esa experiencia clínica a retomar y a profundizar el perfil humanista de la medicina. Y creo que hay 2 elementos centrales en esto. El primero es un profundo respeto por la dignidad humana. Y asociado a la dignidad humana, por los aspectos psicológicos, espirituales y emocionales de quien estamos atendiendo, de la persona que está allá. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Había una frase dura, realmente, que decía: el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y yo creo que cada vez se hace más cierto, porque cada vez nos vamos metiendo en la molécula y nos vamos metiendo en una cantidad de cosas que olvidamos, que es al otro lado, en ese ser humano, en esa dignidad humana, en esas creencias espirituales, psicológicas, emocionales y sociales, en donde están las personas que atendemos. Y por eso, a partir de esa dignidad viene un elemento fundamental, que es comprender la expectativa del paciente. ¿Cómo pasamos de la práctica clínica a la expectativa? Y sentimos que la mejor forma, Luisa, de aproximarnos a la expectativa era yendo al origen de la palabra: aguardar, esperar o desear algo que para mí es importante. Esa es la expectativa de un paciente, eso es una expectativa. ¿Quién no ha tenido expectativas hoy? ¿Quién no ha tenido expectativas cuando está yendo por urgencias con algo relativamente simple o con algo grave o con un familiar grave? Las expectativas son el eje de la expresión de esos aspectos emocionales, psicológicos, espirituales y sociales que habitan en nuestro corazón.
Y cuando la persona cruza el umbral, si no trabajamos intensamente desde el propósito de crear valor, desde la estrategia, desde el modelo y desde el gobierno, lo que vemos es un cuerpo muchas veces vulnerable y enfermo, y se nos olvida que adentro está ese ser humano que requiere dignidad o requiere reconocimiento de su dignidad por sus aspectos psicológicos, espirituales, religiosos y sociales. Entonces, entender la expectativa es mucho más que preguntarla, es realmente comprenderla para conectar con ella. Y sigo con mi historia, porque la expectativa de Julio siempre fue esta: vivir su vida tranquilo. Cumplió 50 años de casado, todos sus nietos, los hijos se le volvieron nietos, acá está con algunos de ellos paseando con sus amigos. Uno de sus juegos favoritos era dejarse peinar por su nieta. Y acá ustedes ven cómo lo está peinando. Una vez retirado se volvió artesano y empezó a hacer esculturas en madera. Y nunca abandonó ni la pipa, ni los paseos, ni el amor por su familia. Y tuvo una vida plena, permanente, desde que empezó esa vida y esa decisión hasta que llegó. Y afortunadamente ha habido una evolución de la práctica clínica al liderazgo y a la compasión. Y quiero meterme en esas dos palabras un momento. Hay muchas definiciones de liderazgo, yo les voy a dar la que a mí más me gusta, que me la enseñó alguien. Un líder es un buen guardián de conversaciones. Un líder define una visión y empieza a tener conversaciones para alcanzar esa visión. Atiende las conversaciones que desvían de esa visión y además ignora aquellas que son conversaciones tontas. Ese es el liderazgo que el médico debe afrontar. Si el médico entiende la expectativa del otro, si tiene un buen bagaje clínico y sabe a dónde quiere llegar, es capaz de articular el trabajo con esa persona que está al otro lado. ¿Y qué es la compasión? La compasión es una orientación y una actuación positiva sobre el sufrimiento. Tiene 4 grandes dimensiones. La cognitiva, es decir, la conciencia del sufrimiento del otro. La afectiva, que es la emoción que me da el sufrimiento del otro, lo que me toca. La intencional, que es la de tener la intención de calmar el sufrimiento del otro. Y por supuesto la motivacional, que es sentir la responsabilidad de actuar para reducir ese sufrimiento. Y la compasión no es lástima, porque en la lástima hay jerarquía. Y la compasión no es empatía, porque en la empatía yo soy capaz de entender al otro, pero no quiero necesariamente actuar para erradicar su sufrimiento. Es una palabra profunda que creo que debería estar en todos los códigos de gobierno, en todas las reuniones médicas, siempre de primera, colgada en la puerta: la compasión del otro, desde lo cognitivo, desde lo afectivo, desde la intencionalidad y desde la responsabilidad, sin lástima, con ganas de erradicar ese dolor. Y entonces, el 14 de mayo del año 2019, después de una molestia gastrointestinal importante, a Julio le dicen: oiga, toca hacerse un examen, y ese día el examen sale bien. Y toda la familia de Julio quedó feliz. Y 2 días después, un médico, que vamos a llamar Eduardo, llamó a alguno de los hijos y le dijo: oiga, yo me puse a ver bien eso y hay una cosita que después de 30 años de ver, yo quisiera que revisáramos con otro examen. Conclusión: cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas a los 84 años. Y entonces Eduardo, con un médico al que vamos a llamar Alonso, se sientan a hablar y le dicen: oiga, le podemos quitar el páncreas, el estómago, el intestino, y la posibilidad de hacerlo es buena, pero ¿usted qué quiere? Y él dice: oiga, yo sí quiero. Y aquí ustedes lo ven en cuidado intensivo después de la cirugía, sin estómago, sin intestino, con, digamos, una cosa, con sus nietos, y nunca perdió la capacidad de sonreír. Esta es la primera vez que le dieron comida después de 15 días, y le dieron 3 sopas espantosas, seguramente preparadas, pero nunca perdió la capacidad de sonreír. Lo que sí había perdido era la posibilidad de fumar pipa, de salir de paseo, de estar con los nietos, de tener horarios. Aún así él se sometió conscientemente porque había un buen chance de que saliera.
Y eso funcionó de una forma increíble durante varios meses. Y Julio fue evolucionando bien. Pero entonces llega un momento en donde, después de decidir si sale a su vida otra vez, y fue la mejor explicación de las condiciones e indicaciones clínicas con una comunicación asertiva. Porque tomar la decisión de operarse a los 84 años, una cirugía dramática como esta, requirió mucho esfuerzo de esos médicos y esas médicas que hablaron con él. Y no fue simplemente, digamos, la decisión de, oiga, venga, lo hacemos. No. Fue una explicación con dibujo, con horas de pensamiento. Tuvo que dejar la pipa durante 3 meses para prepararse físicamente, los pulmones y todo eso. Empezó a caminar y fue fabuloso lo que pasó. Y algún tiempo después tuvo un problema, un accidente cerebrovascular, y regresa al hospital y se dan cuenta que tiene una metástasis. 7 u 8 meses después. Y entonces una médica, a la que vamos a llamar Paula, le dice a alguno de los hijos, oiga, ya no podemos curarlo, pero sí podemos cuidarlo. Y hablamos con él y le decimos qué quiere y miramos. Y eso hizo la familia, hablar con él. Y él que dijo, oiga, yo me quiero ir a mi casa ya. Yo me quiero ir a mi casa. Ahí ven a una médica que se llama Ana Cristina, que habló con Julio y le dijo, ¿cuáles son sus opciones? ¿Usted qué quiere hacer? ¿Quiere avanzar por más quimio y más radio o quiere realmente intentar otra cosa? Y él dijo, yo ya intenté todo y yo lo que quiero es fumar. No quiero que me despierten a las 3 de la mañana a tomarme la atención y a ver si estoy bien. No quiero más chuzones, quiero estar con mis nietos, no quiero horarios, quiero estar en mi cama, quiero ver si es ahí Miami 14 horas al día. Eso es lo que quiero hacer. Y eso fue lo que hizo. Siguió fumando. Y entonces creo que el penúltimo mensaje es la concertación entre la jerarquía del conocimiento médico y la autonomía del paciente. Claro que había opciones, pero la decisión de él fue en su autonomía y con profunda fe cristiana decir, oiga, yo sé que me voy a morir, pero les voy a pedir un favor, no hablen de muerte, hablen de mi regreso a Dios y estoy preparado. Y se concertó entre un equipo humano increíble de profesionales y ese señor, Julio, que había nacido hacía muchos años y había vivido lo que había querido, su salida a la casa. Y eso fue lo que permitió esta foto que ustedes ven acá. Y esa es mi mano con él porque Julio era mi papá. Y esta es la alianza de darle el mejor cuidado posible, respetando su autonomía y su decisión. Y eso fue lo que yo aprendí durante esos meses. Entonces termino con una última reflexión y es de la vocación de servicio a la felicidad. Ni Ana Cristina, ni Paula, ni Eduardo, ni Alonso, ni John hubieran hecho lo que hicieron si fueran más allá de la vocación. Es que yo hablo con médicos todos los días que dicen, no, qué mamera, hoy tengo que hacer 30 consultas y después tengo que hacer 44 cirugías y 88 procedimientos, estoy mamado de la gente que pelea, que por qué no ha hecho, que no dice. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Y termino con una reflexión breve. La felicidad no es un estado, es que yo voy a ser feliz cuando me pensione, o yo voy a ser feliz cuando me case, o yo voy a ser feliz, no. Pero la felicidad tampoco es una emoción de alegría. La felicidad es una actitud frente a la vida. Y eso es lo que creo que debemos inculcar en esa práctica clínica. La felicidad como actitud frente a mi vocación de servir. Creo que se está quedando insuficiente, Andrés, la vocación de servicio. Creo que hay que ir más allá y rescatar el derecho que tienen los médicos y las médicas a ser felices. Voy a terminar con 2 slides. Desde la estrategia, con buen desempeño y gobierno, buena práctica clínica, medicina basada en la evidencia, definición de procesos, medición de indicadores, mejoramiento, educación continuada y acuerdos de desempeño para lograr mejores desempeños clínicos, expectativas del paciente y, por supuesto, sostenibilidad. Y algún resumen organizacional que queda ahí para que traten desde Pitalito o desde donde estén en sus organizaciones de mirar hacia adelante con optimismo y recoger todo lo que nos ha quitado la pandemia para sembrar la posibilidad de soñar con un mejor futuro que combine la profundización en la molécula con la
sublimación de la dignidad humana desde el desempeño clínico y el gobierno y el modelo médico. Muchas gracias, Luisa. No, un merecido aplauso. Bueno, muchísimas gracias, Doc, de verdad. Muchísimas gracias. Quedamos todos en shock. Y bueno, súper aplauso, merecido. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero creo que lo que usted hace, y creo que yo me pego a eso, ¿cierto? Es un llamado a todas las organizaciones para que empiecen a transformar el gobierno médico de las instituciones. Los directores médicos o los equipos de los gobiernos clínicos de las instituciones son esos líderes que son el ADN y el corazón de las instituciones de salud. Yo aplaudo a todos los directores médicos de las organizaciones, porque bajo su responsabilidad está hacer esto, generar valor para el paciente y generar una cultura de valor al interior de la organización. Y ese es el reto más importante que tiene una organización de salud, porque creo que eso es lo que lo alinea a su propósito, al propósito real de lo que hacemos en el día a día en el mundo real, no en la evidencia, ¿cierto?, sino lo que hacemos todos los días con nuestros pacientes es realmente lo fundamental. Entonces, yo aplaudo a los directores médicos, yo me siento orgullosa de ellos, creo que son el motor de la transformación hacia esa cultura y hacia la excelencia, y creo que tenemos que empoderarlos y creo que tenemos que reconocerlos al interior de nuestras organizaciones. Se nos acabó el tiempo, Doc. Nosotros creo que podíamos estar hablando de gobierno clínico, de liderazgo y de desempeño, pero tenemos el tiempo limitado. Muchísimas gracias, Doc, nuevamente. Agradecerle, seguir trabajando por el equipo clínico de las organizaciones que creo que son el corazón. Muchas gracias, Doc.